Buenos días. Estamos con Urbano Plaza Moreno, actual alcalde de Madrigal de la Vera. Buenos días. ¿Por qué crees que el pueblo de Madrigal ha renovado la confianza nuevamente en el Partido Popular y en ti como alcalde, Urbano? Bueno, yo creo que Madrigal volvía a necesitar un alcalde cercano, un alcalde que quiere de verdad a su pueblo y quiere que funcione. No es solo el pasar el tiempo, sino un alcalde que mire por sus vecinos y que todo el mundo ya sabemos cómo es la Vera, muy poquita cosa, pero dar facilidades a la gente a la hora de hacer cualquier cosa. Y ese es el punto más que se ha echado de menos, sobre todo los madrileños. Este ha sido un verano un poco atípico. ¿Cómo ha ido en Madrigal el verano? El tema de los aparcamientos en las márgenes de la Garganta, ¿qué problemas han surgido y cómo los ha solucionado el ayuntamiento? Bueno, sabéis que este año el agua ha sido escasa, muy escasa. Entonces, bueno, nosotros el ayuntamiento lo que hemos intentado hacer es mantenerlo lo que teníamos ahora mismo, porque como sabéis, hemos entrado, como aquel que dice, en junio y ya lo teníamos todo preparado, ya nos teníamos montado todas las cosas y hemos intentado pasar el verano como hemos podido, ayudar a todo el mundo y sobre todo lo que hemos intentado es que el agua estuviera lo más limpia posible, porque al final se ha criticado, se ha dicho de que el agua estaba contaminada y todo eso era mentira. Hasta el día 7 fue la última que se colgó de agosto, estaba en perfectas condiciones y se hace en la piscina, donde que la piscina es el último, lo único que había muy poquito. Nosotros nuestra intención es cambiar la ordenanza para dar un poquito más flexibilidad, sobre todo a la hora de que los vecinos que disfruten de Madrigal tengan mejores prestaciones que los que vienen de fuera, sin tener nada. Luego hay otra cosa que es muy importante. Este año al final, con todo lo que ha habido, creo que vamos a sacar en la Garganta, va a ser el segundo año que más se va a sacar de aparcamiento. Y eso que a última hora hemos tenido que poner todo lo que hemos podido. Tanto hemos quitado una zona que en su momento se denunció por parte del medio ambiente porque era rústico y no se podía tener aparcamientos allí. Esto fue hace el año pasado, pero este año le hemos quitado automáticamente y hemos buscado un solar que estaba dentro del casco. La semana que viene comienzan las fiestas del Cristo en Madrigal. ¿Qué programación y qué expectativas tenéis para estas fiestas? Bueno, este año un poquito, pues como vamos a remolque, teníamos ya contratado todo, ya sabéis que la nueva ley de contratos, pues se había contratado todo, entonces vamos dándole unas pinceladas en lo que podemos, pero bueno, este año lo único que cambiaremos será que la vaca volveremos a hacerla en filetes y asada, como se hacía tradicionalmente aquí. Y por lo demás, pues bueno, pues ya sabéis, las vaquillas, bueno, este año va a ser un poquito más fuerte. Vamos a traer 4 el sábado, 4 el domingo con recortadores, pues van a ser recortadoras, ya que están unas chicas que van a venir de recortadoras, va a ser espectacular. Y el lunes, pues vamos a terminar el colofón con 5 vacas, para unas más pequeñas, otras más grandes, para el disfrute de todos los madrileños. Y luego, por supuesto, nos faltarán orquestas y la música, ¿no? Bueno, sí, claro, la orquesta, discoteca móvil, y bueno, ya sabéis que todo el mundo protesta un poquito con la discoteca móvil, pero como digo yo, es una vez al año, en que una vez al año habrá que aguantarnos todos un poquito. Ya supongo que habréis recibido el libro que todos los años se hace con motivo de las fiestas del Cristo. ¿Este año qué contenido tiene? Bueno, pues es un libro que la verdad que se quedó ahí en la otra legislatura, que ya estaba medio preparado, con muchos artículos muy interesantes. La gente cuando los vea, no te voy a enumerar uno por uno porque la verdad es que ha habido, me parece que 15 o 20 personas que son las que han escrito, y la verdad, sobre todo hay uno de apellidos, otro de Eusebio Vaquero, que la verdad es que es muy interesante, me le leyó un día aquí y la verdad es que me emocioné mucho. La gente cuando lo vea, además él es el artífice de todo esto, él es el artífice de poder hacer este gran libro, con su trabajo, como hace todos los años. La verdad que siempre nos ha ayudado todo lo posible y la verdad que estoy muy agradecido, sobre todo a él, ¿sabes? Y a todas las personas que han colaborado, luego también agradecer a todos los que han colaborado en publicidad y tal, para que al final les cueste un poquito más barato al ayuntamiento. Siempre se comete algún error, esta vez hemos cometido un pequeño error en algunos sitios donde la publicidad era antigua, como nos ha pasado con, lo puedo poner, con Íntegra, que este es el suyo de verdad.
el otro era el que tenía antiguamente, lo siento mucho y le pido perdón. Habéis entrado hace unos meses, pocos, y bueno, la vorágine del verano no os ha permitido de momento poneros en otras cosas, ¿no? Pero ya una vez que termine el otoño, ¿qué proyectos de futuro tenéis para Madrigal? Bueno, lo más importante y más rápido que vamos a cometer, seguramente que sea antes de este año, es intentar hacer una sala multiuso grande. Esa ya sabéis que necesitaremos dinero, diputación y tal, pero bueno, tenemos varias salas que están pequeñitas, las vamos a intentar romper y preparar en salas lo más grandes posible. Eso va a ser lo más rápido posible, ya que hemos estado en estos meses, pues bueno, poniendo un poco la maquinaria del ayuntamiento en marcha, porque la dejación que había era total. Te puedo hablar de maquinaria sin ruedas, las ratonas, todas las ruedas desgastadas, todo lo hemos tenido que poner un poquito en marcha porque la verdad es que el mantenimiento era... Luego estamos en el colegio, ya sabéis que hay una subvención de la Junta de Extremadura para poder hacer una sala grande allí para el colegio, de una inversión de 350 por ahí. Pero bueno, el ayuntamiento tiene que acometer bastante, con fondos propios ha tenido que acometer de hacer 2 puertas, una rampa para que puedan entrar los niños mientras que se hace la obra, ya que son de 18 meses, la obra aproximadamente. Espero que vaya a buen puerto, porque la verdad es que estamos ayudando todo lo que podemos, porque el escombro, ayudarlos a poner cosas, bueno, de todo un poquito. Luego los caminos, pues ya sabéis que nos encontramos todos los caminos un poquito abandonados y hemos podido ir cortando y abriendo los que hemos podido porque ya llegaba el tiempo del plan Infoe y no podíamos hacer nada. Luego ya también se ha cometido que el de Rubioso y el de Romartín se arreglara por la empresa que lo había utilizado, aunque al final siempre el ayuntamiento ha tenido que poner algo, ¿sabes? Y bueno, y un poquito la biblioteca también la estamos poniendo en marcha, que bueno, nuestra sorpresa es que el otro día cuando hubo la tormenta pues cayó un rayo allí y fuimos y se quemó un ordenador que había, pero nada más había un ordenador. Ha sido nuestra sorpresa que nada más había un ordenador, cuando fuimos solo había ahí las que están las pantallas y la CPU no hay ninguna porque se han ido rompiendo, pero no se han repuesto. Entonces ahora tendremos que acometer de poner aquella biblioteca. Bueno, nuestra idea es también con los niños que tenemos, porque ayer estuve con el equipo de fútbol y tienen la idea de acometer desde niños de 8 años y van de 8 años y hasta veteranos. Entonces bueno, me ha dicho que hasta dónde vamos a llegar, que quieren el campo de césped artificial, pero ya. Y bueno, esa será a largo plazo o corto plazo lo más rápido posible. Luego quería hacerte una pregunta que no todo el mundo contesta en la comarca de la Vera, y me refiero al plan territorial. ¿Qué piensas tú sobre un plan territorial que le vendría de maravilla a la Vera y que sin embargo lleva años parado haciendo un mal que está afectando en despoblación y en muchas más cosas a la comarca? Bueno, yo entiendo, y eso es una cosa que si el plan territorial no se pone en marcha, yo voy a intentarlo por todos los medios porque el plan territorial está aprobado. Entonces lo único que está en suspenso o que no se quiere aprobar, no se quiere ejecutar. Si no se ejecuta, la Vera se va a morir. Se muere porque es lo único que nos puede salvar. Sobre todo a Madrigal es el que más favorable tiene, porque es para poder hacer industria, para poder hacer cualquier cosa. El plan territorial tiene que llegar los 19 pueblos de la Vera y ponerse de acuerdo y ejecutarle ya. Yo sé que eso va a ser muy difícil porque hay mucha gente que les va a dar mucho miedo, pero yo creo que hay que ejecutarle ya. Y yo por mi parte, una cosa que voy a intentar en la mancomunidad es que eso se ponga en marcha, porque como he dicho yo en la mancomunidad no soy un concejal de la oposición, yo soy un alcalde que va a defender a Madrigal de la Vera y va a defender toda la Vera.